Eh, un segundo que compartir pantalla. No me deja. Bien. Bueno, la red TBS Stop Epidemias de alguna forma tiene una prehistoria para antes de que de alguna forma la pudiéramos constituir. La contaré lo más brevemente posible. La actividad de promoción de la salud durante la década que inicia este siglo es en España muy intensa y los profesionales del sector sanitario, como supongo que en otras partes, y de comunicación están a nivel personal, es decir, voy a hacer una referencia personal, muy activos participando en actividades de prevención. Pertenecen a colectivos diferentes y muy diferentes especialidades, desde neumólogos a primaria, etc. Aún los sistemas de videollamadas no existían, por lo tanto, toda la actividad que realizábamos era física y personal. De esa época, si bien a nivel individual participaban en diferentes reuniones académicas, congresos y demás, de diferentes sectores, de alguna forma teníamos una intercomunicación individual, cada uno en su actividad. Julián Cochea Bermúdez como jefe de servicio de neumología del Hospital de la Princesa, Soya Camino era presidente de SEM Solidaria, que es una fundación de la sociedad, una sociedad primaria, Pilar de Lucas, que era presidenta de CEPAR, Joan Cailá, conocido epidemiólogo que de alguna forma desarrolla el plan de prevención de tuberculosis en Barcelona, que ha sido un éxito, Rodríguez Sendín, que luego fue presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Carmen Martín, que era y es directora de Sanidad de Cruz Roja, Javier García, experto en neumología, Ana Borau, periodista, José Manuel Caminero, conocidísimo integrante de lo que antes se denominaba WICTER y Horas de Unión, Javier Tobar, actualmente es director de la agencia EFE, una de las dos agencias de noticias importantes aquí en España. Carmen Sellán, por enfermería, tenía una gran actividad con NURSI y una relación con Latinoamérica muy grande, y yo personalmente. Julio Oncochea es elegido presidente de la Sociedad Española de Neumología en el año 2006, tiene periodo 2006 a 2009. Bueno, su convicción como médico humanista es lo que lo guía, la propuesta también de carácter social, aparte de todos los científicos que realiza una sociedad científica, tenía mucho que ver con la solidaridad social y el carácter universal de la medicina. Uno de sus proyectos es rendir homenaje a los antiguos tisiólogos, que ahora se denominan neumólogos, y es por ello que surge la necesidad, hace 20 años, de desestigmatizar, hoy lo hemos logrado bastante, por lo menos aquí, la enfermedad de la tuberculosis, por lo que se decide que el año 2008 se dedique a la tuberculosis, y obviamente relacionada con la solidaridad. Esta enfermedad en 2008, ya todos sabéis que tenía una significación importante económica, trascendencia asistencial, en fin, que en España era bastante significativo, sobre todo en zonas de agrícolas y de ciudades como en el caso de Barcelona. Obviamente los destinatarios de esta campaña eran la sociedad civil y la profesional. Bajo la denominación de los años CEPAR se agrupan en ese periodo, en el año 2012, el año de la EPOC, luego la asma bronquial, neumonía, cáncer de pulmón, apnea y prevención de tabaquismo. En esos momentos aquí todavía la ley permitía fumar en todas partes. Realizamos una campaña en el año 2005, digo realizamos porque participé directamente en la organización de ello en CEPAR, haciendo giras por toda España con carpas que de alguna forma congregaban cierto interés. En el caso de la apnea, que también era acá prácticamente desconocida, hicimos una difusión que duró
todo el año y que se realizó por todo el contexto de España. A partir de ello surge el año 2008 como tuberculosis y solidaridad. Seguimos la misma línea de hacer carpas itinerantes, con obviamente un éxito no solo de público, sino también de medios de comunicación, ya que les estábamos dando una imagen de alguna forma fuera de lo común. A partir de estas tres experiencias, con los trabajos realizados en Compañía y constatando el éxito que representa dedicarse a un tema exclusivo de una manera significativa, pasan los años y con Julio Oncochea comenzamos a considerar la necesidad de llevar a cabo algo que todavía no habíamos logrado: desestigmatizar la tuberculosis y promover una campaña de prevención. Nos juntamos Julio Oncochea, Manuel Soya Camino por Primaria, Javier García Pérez, y constituimos una red autónoma de carácter permanente. Así se forma un comité de trabajo, se constituyen tratar de unir todos los esfuerzos individuales, priorizando contenidos, diseñando un proyecto, constituyendo una campaña representativa con entidades afines, elaborando un plan y consiguiendo financiación, apilando las afinidades con propuestas de responsabilidad social corporativa, algo que era incipiente y que recién se empezaba a manifestar en las empresas, especialmente en el sector de la industria farmacéutica. A partir de ahí comienza lo que denominamos Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad. Esta red, obviamente, su campaña se plantea una visión de preferencia entre todos, definir la epidemia como una epidemia de injusticia, concienciar sobre el problema y de alguna forma intentar que se represente como un gran paradigma de lo que representa una enfermedad de carácter estrictamente social, sin quitarle contenido infeccioso desde ya. Bueno, hacemos una campaña, obviamente nos abrimos a todos los continentes, y de alguna manera buscamos los ámbitos de actuación: el ciudadano en centros sociales, el educativo en escuelas y universidades, el preventivo en centros penitenciarios, el profesional desde ya en todos los lugares, el experimental, desarrollando talleres que promuevan el espíritu solitario, el comunicativo, y el político. En el aspecto político teníamos claro que teníamos que estar encima del ministerio para lograr un plan de prevención y control de tuberculosis que en España no existía, existía un mero folleto. Y también, junto con otras organizaciones, obrar por la derogación de un decreto ley que impedía que el inmigrante o el que no tuviera documentos no pudiera asistir a la sanidad pública, cosa que no solo era una falta de equidad, sino inclusive un riesgo de carácter sanitario. A partir de ello, desarrollamos diferentes actividades: un cineforum solidario, un cineforum consciente en universidades, talleres en empresas y organizaciones, actividades exclusivamente con Cruz Roja, actividades en medios de comunicación para abordar, sensibilizar el tema tuberculosis, otra de atracciones, y las jornadas de actualización. La red se crea a partir de que el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España, la Sociedad Española de Neumología, la de Médicos Generales de Familia, Cruz Roja Española, y nosotros como organización y logística. Este es un convenio marco que se firma en el 2013. A partir de ello se van sumando entidades que hoy integran la red y suman más de 50. Sociedades científicas, entidades públicas, consejerías, Ministerio del Interior, universidades, medios de comunicación del sector sanitario y evidentemente patrocinadores que de alguna forma nos dan fe y confianza y con los cuales hay afinidades en cuanto a los objetivos, o por lo menos que han comprobado que cumplimos con las propuestas. En 2013 se constituye la red y hemos trabajado de 2013 al 2020 exclusivamente en el tema tuberculosis. Como obviamente a partir de marzo del 2020 aparece esta gravísima pandemia de la COVID
y obviamente considerando que tanto la tuberculosis como la COVID constituyen enfermedades de carácter Su social. información pues es confidencial, nunca se va a saber que este cuestionario lo llenó Marisela, ¿no? Pero pues posiblemente yo voy a poner un número de teléfono suyo y a lo mejor ellos van a... Rosa, ya está. Gracias. Vale. Perdón, Mario. No, no hay problema. Y bueno, como decía, la tuberculosis y la COVID constituyen enfermedades sociales infecciosas. Consideramos que debíamos comprometernos. Las 4.000 reuniones al mismo tiempo. Instituimos nuestra denominación y agregamos al logo el concepto de Stop Epidemia. A partir de ello, nosotros, una breve historia, los cineforos solidarios se hacían en centros sociales, como podéis ver. Al mismo tiempo viajábamos por toda la península ibérica. No sé si tiene acople. Y va a estar súper raro porque son peruanos los que van a verificar, pero bueno, ya es ellos sí no les contestaron. Entonces, le voy a leer unos enunciados. Usted no sé si tengo interferencia. De acuerdo. Disculpa, Rosa. Pero es si está muy en desacuerdo. Rosa Herrera. Ella puede silenciar porque sí, pero... ella es anfitrión. ¿Me permite? Gracias. Perdón. Una disculpa. Adelante, Mario, perdona. Vale. Bueno, con estas actividades de Cineforum, obviamente vamos a albergues de carácter social. Aquí la inmigración es subsahariana y del centro de África. Hacemos también trabajo en los centros de adicciones, de drogadicción, en diferentes lugares de España. Acá hay varios centros que tratan el tema. En centros penitenciarios hemos hecho una actividad muy intensa, sobre todo porque la tuberculosis era importante en este sector. De alguna forma quiero reconocer que esta es una de las actividades de mayor satisfacción por el interés que despertaba, sobre todo siendo una enfermedad tan infecciosa en centros tan cerrados. Como podéis ver, no sé si conocemos el 100% de las prisiones, por suerte, como visitantes, pero prácticamente hemos desarrollado una gran cantidad de ellas en toda la península ibérica, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Aquí las prisiones hay de hombres, de mujeres y mixtas, donde tienen actividades conjuntas, si bien están en pabellones separados. Bueno, también, obviamente las prisiones teníamos de todos los niveles, tanto modernas como antiguas, pero casi todas mantienen una estructura bastante eficiente y bien organizada. También, bueno, a partir de ello vamos a avanzar un poco, dejando de lado, porque ya veis, con médicos y con pacientes en hospitales hemos hecho una tarea también muy activa. En esos momentos recordemos que la tuberculosis, por lo menos aquí, no era un tema del día, no era un tema de actualidad, es decir, que se despertaba un gran interés. Estas reuniones las hemos hecho en diferentes centros hospitalarios. Hemos hecho reuniones de trabajo tipo coaching, de manera de actividad, y relacionar el tema tuberculosis siempre con el concepto solidario, es decir, hemos dejado siempre claro que afecta principalmente a la parte de la sociedad más deprimida y económicamente menos viable. Hemos hecho trabajo en jornadas de formación y seguimos haciendo formación universitaria. Obviamente la actividad presencial nos permitía una gestión que hoy es más difícil, es más digital, más de comunicación por otros elementos, pero bueno, donde se intenta también mantener esa afectividad que teníamos en la acción directa. Interactivos son jornadas que hacemos exclusivamente con Cruz Roja, que está muy comprometida con la red, es decir, que desde el inicio, digamos que
que la participación de Cruz Roja ha sido vital porque nos ha abierto muchísimas puertas en casi todas las comunidades autónomas. Es una de las organizaciones de las tipo ONG de mayor importancia, y aquí ya estamos en 2021, donde el trabajo comienza a ser de carácter de seminarios online. También hemos trabajado con nuestros patrocinadores, hemos un poco comprometido no solo una tarea generalizada, sino que se implicaran afectivamente y a nivel de conciencia con el problema real que representa la tuberculosis, y las jornadas que comenzamos más tranquilamente, digamos, y que tras 9 jornadas, 8 diría, en activo, así con mucha actividad, fue creciendo año a año hasta que hemos tenido las últimas ya prácticamente con overbooking. Es decir, que la participación ha sido muy general. Aquí hay representantes de la Organización Mundial de la Salud que han venido exclusivamente a hacer presentaciones, y todo fue un trabajo de activo, de contactos constantes, de acciones continuadas, de compromiso un poco de todo el sector dirigente del área de la formación y de la sanidad. Inclusive logramos, tras 5 años de presión, que estaríamos cada 3 meses en el ministerio haciendo un poco de presión para lograr que se aprobara un plan de prevención y control de la tuberculosis, que era uno de los objetivos iniciales. Tras 5 años y a partir de gobiernos de diferente color, tanto conservadores como socialistas, logramos, tras 5 años, junto con obviamente la participación de muchas otras entidades, que se presentara un plan de prevención y control de la tuberculosis. Es un plan que inclusive el Ministerio lo presentó en nuestra 8ª jornada a los días de haberse aprobado. Es una satisfacción, no pensamos que se lo lograríamos. Ahora vamos atrás, presupuestos que lamentablemente no existen hasta que no se acabe la desgraciada problema de la pandemia de la COVID. Bueno, la jornada de este año fue online, fue bastante exitosa, tuvo mucha participación. No es lo mismo que obviamente las jornadas en vivo y en directo, pero ha representado, bueno, una nueva herramienta que de alguna forma tenemos que mejorar y actualizar. Nuestras revistas mensuales, la web de Memorias de la COVID, que realmente hoy tiene una cantidad de audiencia muy alta, e interacciones de cartas que hemos enviado y nos han contestado. Una de ellas fue el Papa Francisco, que nos ha mandado una bendición. También esta actividad es muy determinante, estas son las reuniones en el ministerio, porque de alguna forma promueven y actualizan y mantienen constante el tema. Aquí una carta que también nos respondió el presidente en su momento, Mariana Rajoy, respecto a la derogación del decreto ley. Con el presidente actual hemos hecho lo mismo. También hemos trabajado activamente en comunicaciones con el Senado y con las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades. En fin, que no hemos descuidado sector, ni ministerial, ni de consejerías, ni de fuerzas públicas. Estas son notas del último, del anterior ministro de Sanidad, el director, la Organización Mundial de la Salud, en fin, que eso ha determinado que tuviéramos una gran presencia en medios del sector, medios generales, y que de alguna forma multiplicó geométricamente a lo mejor la trascendencia o la capacidad nuestra de organización, ya que somos pocas personas y una entidad pequeña. Nos han dado premios que modestamente todos hemos aceptado, no se le dice que no, pero bueno, ahí están, ¿no? De alguna forma manifiesta cierto reconocimiento general en el sector médico y en el sector sanitario y en el sector de la comunicación. Y bueno, a partir de ello también institucionalizamos premios que nos parecieron
que de alguna forma recompensarían el compromiso solidario y social del sector. Lo mantuvimos desde el 2015, el primero obviamente se lo hemos otorgado a Cruz Roja, también en el 2016, es decir, que esta continuidad los convirtió en un premio representativo, dado por la continuidad, periodistas conocidos, el Padre Ángel, que tiene la Fundación Mensajeros de la Paz, en fin, actividades que de alguna forma consolidan la imagen de la red y su representativo. Premios Humanismo a Médicos Sin Fronteras, en fin, creo que hemos trabajado bastante en este sector, ¿no? Lo mismo que a personas comprometidas individualmente en tareas sociales, desde actividades de mecenazgo en África, programas de televisión como noticieros nocturnos de cierta envergadura y rigor profesional en cuanto a la calidad y contenido de las noticias. En fin, creo que un poco con esto quería dar una pauta general. En el 2019 seguimos, Payasos Sin Fronteras, con grandes actividades en África subsahariana. En fin, es una visión general lo que nos ha permitido una trascendencia general. Este año también online hemos entregado el premio, en este caso a una responsable de enfermería con mucho compromiso social, también a un médico que tiene una actividad en The Doctor as Humanis, sobre la humanización de la medicina, el padre Bermejo, que al frente de los Camilos hace una tarea social impagable. ¿Quién más? Santi Palacios, fotógrafo de guerras y en los conflictos más mediáticos en estos momentos, y una periodista que de alguna forma es una de las primeras corresponsales a nivel mundial que ha viajado por 180 países en situaciones de conflicto. Finalmente, un poco los programas los imprimimos y folletos en castellano, francés y árabe, porque son las tres principales lenguas de los inmigrantes que tenemos aquí. Un decálogo que elaboramos en su momento como contenidos y objetivos, en el cual estaba obviamente el plan de prevención y control de la tuberculosis. A partir de abril de 2020, el compromiso con la COVID, publicando memorias de la COVID con las experiencias personales que no se publican en los medios de comunicación. Se formó para esto un consejo editorial muy activo que generó un libro que en menos de 6 meses de la revista tenemos 83 experiencias contadas, publicadas, y con un patrocinio que se han editado. Es un libro de 320 páginas, unos 10.000 ejemplares, que se han distribuido gratuitamente por toda España. Y finalmente, el Memorias de la COVID, Pandemia de las Américas, que las conocéis en general, donde ya han participado muchos representantes de países de Latinoamérica, y que de alguna forma con sus experiencias nos están transmitiendo cuál es la verdadera realidad de esta pandemia. Y poco más, agradecer toda la deferencia que tenéis para con nosotros en que os podamos contar cómo hemos constituido esto. Este es el actual comité institucional, los consejeros con los que consultamos, el comité científico, los vocales y el comité técnico. Y bueno, ya está todo lo que teníamos o que tenía proyectado comentarles, y os dejo aquí. No sé si me he pasado de tiempo o está bien. No, Mario, no, muy bien, la verdad, muy interesante. Te agradecemos mucho, pues, el cúmulo de ideas que nos has proporcionado, y si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Mario, pues adelante, ¿no? Yo tengo inquietudes, pero pues me aguanto que ustedes las hagan. Cuando quieran. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie se anima?
¿no? Bueno, yo te hago no tres. Tengo secreto. Sí, yo te hago tres. Bueno, la primera es la cuestión que tiene que ver con el financiamiento, porque ahora en México tenemos una coyuntura. La primera tiene que ver con el financiamiento. Sí. En México estamos en una coyuntura pues, muy difícil, con escasez de recursos, con la afectación de la pandemia, y además antes, por ejemplo, el gobierno mexicano daba apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, y eso ya no va a ser así, ya se quitaron incluso fideicomisos con los que se apoyaban, etcétera, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho saber tu experiencia. La otra, hay organizaciones médicas a nivel mundial, mencionabas a la Cruz Roja y a Médicos del Mundo, donde hemos invitado a su participación y hemos notado un alto grado de resistencia, tanto de la Cruz Roja como de Médicos del Mundo, que no han querido meter el tema de tuberculosis en sus agendas. Y la otra, una cosa que me pareció muy innovativa, y ya la última, lo prometo, la cuestión de los cines, ¿no? De las películas que ustedes están haciendo, no sé si son producciones ad hoc o han utilizado alguna serie de películas, digamos, que ustedes recomienden, porque me parece una manera muy atractiva, por ejemplo, en los centros escolares, pues invitar a carreras de nutrición, psicología, medicina, enfermería, etcétera, para que a través de ahí haya un poquito más de sensibilización y de concienciación sobre el tema, porque inclusive entre colegas de la salud muchas veces no se piensa para nada en tuberculosis. Gracias, Mario. Vale, a ver, empiezo por el final. Bueno, las películas son primero breves, duran un promedio de 5 a 10 minutos. Hay algunas de producción propia. Digamos que tenemos en total, exhibimos unas 5 películas que duran entre cada una unos 5, 7, 10, en fin, nunca superamos los 11 minutos. En general, la mayoría son propias o montajes que hemos hecho con películas que nos han cedido las comunidades autónomas, las consejerías de salud. Hemos hecho algunos aportes y recortes, pero hemos filmado, hemos hecho la presentación en animación, que eso lo hemos hecho en ordenador nosotros y dura unos 2-3 minutos. Hemos hecho una consulta entre un médico, Javier García Pérez, que se dedican a tuberculosis, y una enferma que aceptó hacerlo, que se curó de una tuberculosis ultra resistente, más su hijo pequeño y su hermano, que relata todo eso, que desde ya es sumamente atractivo. Después tenemos otra de montaje sobre situaciones reales que nos han dado las consejerías, y finalizamos con una de cierto tono de humor, que es una historia de la tuberculosis a través de las películas que han tocado el tema. Javier García Pérez es un forofo del cine, y hemos juntado unas 120 películas, de las cuales hemos extractado pequeñas partes, donde hay situaciones de tuberculosis, a situaciones de todo tipo y que conforman un sentido histórico, humorístico, desde el comienzo del cine al día. Todo esto conforma un atractivo y se van pasando por secuencias, es decir, hay una presentación por Javier García Pérez, por ejemplo, en un centro penitenciario, se proyecta una película, sigue una pequeña charla de unos minutos y al final se hace el debate, que está motivado por diferentes temáticas. Desde ya que ponemos a vuestra disposición las películas, porque, bueno, digamos que no tienen copyright. Por otro lado, el tema de Cruz Roja. A ver, cuando nosotros iniciamos esta búsqueda de organización, fuimos a visitar a Cruz Roja, nos reunimos con varios directivos de Cruz Roja Española. El tema de tuberculosis para ellos es importante en España. Ellos tienen convenios de visita a tratamientos con la sanidad pública, y de alguna forma el planteo ha sido: demuéstrennos que esto funciona y participaremos. Y tras... ¿Perdón? Es que yo acabo de ir allá. Marcos,
Allá no hay Durán, en Durán no hay Durán. Sí. No hay. Entonces, resumiendo. Mario, ya no te oímos, está apagado tu micro. ¿Ahora? Ya, sí, nos quedamos en resumiendo. Vale. Resumiendo, Cruz Roja aceptó participar porque vio que esto funcionaba y decidió firmar el convenio marco, que fue firmado por la vicepresidenta de Cruz Roja, el presidente del Consejo General de Colegios Médicos y 2 presidentes de 2 sociedades científicas. Es decir, que la participación de Cruz Roja no es que tuvieran ellos una iniciativa por el tema, pero de alguna forma estuvieron abiertos a que si el tema era realmente representativo, social y comprometido con esa acción, iban a participar, y es lo que están haciendo. Y finalmente, el tema de la financiación. Bueno, es difícil porque hemos sido, nuestros patrocinadores principalmente conforman 3 o 4 empresas del sector de la industria farmacéutica, un centro de salud y una compañía de seguros. Hemos ido por la convicción y el compromiso, es decir, hemos apelado a su promocionada gerencia de responsabilidad social corporativa, hemos encontrado afinidades con algunos directivos en el sentido de hacer una actividad social, y es por eso que han hecho el aporte y compromiso. Yo diría que tras 8 años de actividad, 8 años hemos mantenido la continuidad de los patrocinadores. No digo que sea fácil, pero sí es asumible si hay un compromiso más allá de lo que representa un marketing o una actividad exclusivamente de carácter aparente. Exigimos su compromiso, les damos vocero, es decir, en una jornada, si van a aportar un elemento, una opinión y un desde ya, que participan, los invitamos, y de alguna forma los comprometemos con este tema, no es más allá de esto. Y no sé si eran 3 preguntas, ¿no? Y creo que... No, ya están, Mario, te agradezco mucho. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta que hacerle a Mario. ¿No? ¿Ninguno por ahí? Yo. Adelante, yo por favor. Quisiera preguntarle, pues muchas felicidades, Mario, por tu extraordinaria presentación, por todo lo que nos has enseñado que han hecho a lo largo de estos años. Pero quiero preguntar algo. ¿Ustedes detectan a los pacientes con tuberculosis, les dan seguimiento, dan medicamentos? ¿Hasta dónde llega el trabajo de ustedes? Gracias, Rosy. Te contesto directamente. Nuestra actividad es exclusivamente prevención y educación. Digamos que el objetivo es concienciación. ¿A qué nivel? A todos los niveles. A nivel general de la población, a nivel de los profesionales mismos del sector sanitario. Hicimos mucho hincapié en los medios de comunicación, ofreciendo talleres y dando información siempre de carácter rígido y apelando un poco a la desestimación de ese tema, y interactuando. Las únicas actividades. No hacemos actividad de carácter de ONG, ni de actividad de apoyo. Eso se hace individualmente. Obviamente, Julio Engochea es jefe de servicio de neumología del Hospital de la Princesa y tiene a su cargo, obviamente, no solo el tema tuberculosis, sino todo el tema pandémico, digamos, en uno de los hospitales del centro de Madrid. Javier está en lo mismo, es médico que se dedica exclusivamente a enfermos tuberculosos, y no hay otra actividad, no hay una actividad social. Antes un poco también mencioné el tema de que hemos buscado financiación privada, porque a nivel oficial tampoco hemos logrado ninguna financiación. El hecho que también seamos un factor, entre comillas, de presión, por ejemplo, para lograr que se promoviera el plan de prevención, eso fue insistencia, continuidad en el ministerio y un poco labor en los medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí,
es como estamos estructurados. Pero el tema, digamos, exclusivo que tiene que ver con la actividad social de tratamiento con enfermos, no lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Gracias. Gracias, Rosy, por tu pregunta. Mario, de verdad te agradecemos muchísimo. Esperemos que esta sea la primera de muchas reuniones que tengamos contigo. Ya Joan Cailán nos confirmó un webinario sobre COVID y tuberculosis el 8 de septiembre a las 11 horas tiempo de México, 6 de la tarde para ti. Entonces estás cordialmente bienvenido. No sé, una última participación, creo que de Partiría y Salud. ¿Querían preguntar algo o no? ¿No están por ahí Betty o Mildred? No, era el sector. Adelante. Casi no se oye, ¿eh? Que eran aplausos, Héctor, era una reacción de aplausos nada más. Ah, ya. Bueno, sí, es que te aplaudimos mucho, Mario, por tu exposición. Nos gustó muchísimo, muy original, muy ilustrativa, y seguramente a todas y todos nos llenó de muchas ideas de qué podemos hacer. Ahora que pues, ustedes ya llevan algunos años, nosotros llevamos un poquito más de un año, y yo creo que pues vamos a crecer mucho, ¿no? Y de verdad te agradecemos mucho tus ideas. Pues cuenten con nosotros a su vez queremos contar con ustedes. Estamos obviamente también centrados actualmente en el tema pandémico. En octubre, el 19, 20, 21, hacemos una jornada iberoamericana sobre tuberculosis y COVID-19, es decir, vamos a hacer una jornada de actualización con participación de la mayor cantidad de países en directo de Latinoamérica y también ponentes de aquí de España. Pensamos hacerla durante 3 días online y bueno, desde ya que os haremos llegar las invitaciones para participar activamente. Muchísimas gracias, Mario. Ahí vamos a estar en las jornadas también, seguramente. Vale. Bueno, desconecto pues gracias, Mario. Si gustas quedarte a la presentación siguiente, como tú andes de tiempo, desde ya, desconecto el audio. Ok, gracias, Mario. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir con el programa de hoy. Pues ahora sí que nuestro siguiente tema, déjenme ponerlo aquí, es migración y tuberculosis, resultados preliminares por parte de la doctora Alexia Sánchez Rivera. Ella es médica egresada de la Universidad de Anáhuac, realizó prácticas médicas en el Texas Medical Center y allá en Pittsburgh, en Estados Unidos. Es estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud y especialidad en Investigación en Salud. Es funcionaria de la Dirección de Planeación Estratégica del IMSS, directora de la Sección Técnica de Salud Mental de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Ha sido consultora para organizaciones internacionales de temas de salud y sus temas de interés en investigación cualitativa son salud mental y políticas públicas en salud. Pues, Alexia, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotras y nosotros. Pues te cedemos el micrófono entonces. Héctor, muchísimas gracias. Antes que nada quisiera también presentar a mi equipo. Ellos también contribuyeron en este estudio. La doctora Ana Sofía Guerra, que me parece que también está aquí, y el doctor Israel Collado. Y también Carmen Navarro nos acompaña. Ella fue la que estuvo coordinando a todo el equipo de Latinoamérica. También les quiero agradecer por su participación y pues muchas gracias a ti por invitarme. Voy a compartir la presentación. Perfecto. ¿Me dicen si la alcanzan a ver bien? Sí, Alexia. Sí, está bien. Voy a apagar mi cámara porque luego el internet me hace malas jugadas. Bueno, el tema que vamos a hablar de manera muy breve es migración y tuberculosis. Bueno, el contexto de este estudio fue una consultoría que se realizó para compañeros en salud. La consultoría es asistencia técnica de análisis de contexto migratorio para el acceso de las personas afectadas por TB y la elaboración de un manual para la articulación de la atención de las personas migrantes afectadas por TB en el Programa Nacional de TB y para el apoyo de los observatorios sociales de TB. Y bueno,
como muchos de ustedes saben, digo, todos ya son expertos en tuberculosis, pero principalmente las condiciones de las personas migrantes, los determinantes sociales que los envuelven, pues los hacen mucho más propensos a padecer de tuberculosis, y es por eso que justamente compañeros en salud, socios en salud, pues quiso hacer este estudio para conocer cuáles son esas brechas que las personas migrantes tienen estando en México para acceder a los servicios de salud. Bueno, México es un país con un contexto migratorio muy, muy complejo. Tenemos 4 dimensiones importantes del fenómeno migratorio, y uno es que somos origen, pero también somos tránsito, destino y retorno. Este estudio principalmente se enfocó en las personas que están de tránsito de Centroamérica y que van hacia Estados Unidos o que se quedan como destino en México. No abordamos a las personas mexicanas que emigran a Estados Unidos o que regresan de Estados Unidos, porque de alguna u otra forma ellas ya son mexicanas. Entonces, sus barreras, pues muchas veces corresponden a las barreras que las propias personas tienen para acceder a los servicios de salud. En el caso de las personas migrantes, es una situación distinta por justamente el contexto migratorio. Bueno, muchas de estas personas migran principalmente por factores económicos, falta de oportunidades, violencia dentro de su país de origen, y también como algo que vamos a ver cada vez más debido al cambio climático, pues todos estos desastres naturales, ¿no? Y bueno, en cuanto a política pública, el tema migratorio es un tema sumamente importante para el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024. Y por eso se está intentando establecer estos programas sectoriales para contener el flujo migratorio, pero al mismo tiempo se están intentando hacer estos acuerdos para justamente ayudar principalmente a las personas provenientes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, y pues reactivar su economía ya, ¿no? Digo, aquí obviamente voy a ser muy breve en este apartado porque no es el tema del estudio, pero tenemos justamente también una política migratoria que está muy influida por Estados Unidos, y que muchas veces por esa relación política que hay con el país del norte, pues se complica todavía muchísimo más, ¿no? Bueno, pues en el contexto migratorio, los principales países que emigran hacia otros países, México se encuentra en el segundo lugar. En el primer lugar se encuentra la India, para que más o menos dimensionen un poquito el flujo migratorio que hay tan importante en México, ¿no? Y bueno, obviamente Estados Unidos sigue siendo el país número 1 en recibir migrantes de todo el mundo. Y en cuanto a los corredores migratorios, México, Estados Unidos, igual es el corredor migratorio más importante a nivel mundial. Entonces realmente la migración en México sí es un tema importante, y bueno, desafortunadamente en cuanto a tuberculosis, al momento de realizar este estudio, pues no encontramos tanta información como se debería en cuanto al problema que hay entre personas migrantes y tuberculosis. Bueno, aquí también para que se den un poquito la idea de los flujos migratorios que hay. Aquí es un breve mapa donde se compilaron todos los flujos migratorios que hay en cuanto a las personas que provienen de Centroamérica, ya sea que pueden entrar por Tapachula, Tenosique, después se suben a la Ciudad de México, y después hay diferentes rutas que los llevan hacia la línea fronteriza con Estados Unidos. Entonces, todo este flujo migratorio pues también obviamente complica al momento de querer darle seguimiento a las personas migrantes, porque muchas de ellas solamente están de paso en México, ¿no? Hay algunas que justamente solicitan el estatus de refugiado, pero muchas veces solamente están de tránsito, y por la misma situación no piden ese estatus de refugiado, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, como les mencionaba, la información en cuanto a tuberculosis y migración es muy limitada. De hecho, en una reunión que tuvimos con el Plan Nacional de Tuberculosis, preguntamos justamente si había estas cifras en cuanto a qué porcentaje de
de las personas migrantes llegaban a tener tuberculosis, conocer esa tasa de incidencia y prevalencia. Me parece que todavía esa cifra sigue estando en trabajo, pero de forma pública. Nosotros no encontramos una cifra que nos dijera, okay, cuál es la tasa de incidencia en personas migrantes o de prevalencia. Lo único que pudimos encontrar fue este estudio que se realizó en el 2018, en el que justamente en una población, en una muestra de 8,000 migrantes, pues se realizó el estudio y se pudo determinar la tasa de incidencia, ¿no? de las personas migrantes en comparación con la población nacional. Pero bueno, esto solamente es un estudio, es solamente una muestra, entonces obviamente no refleja todo el panorama. Entonces, bueno, ese es un primer reto, el no tener cifras que nos hablen realmente de la problemática. Y bueno, para este estudio, pues hicimos primero un análisis bibliográfico, justamente hicimos este análisis para conocer el aspecto económico, político, social, ambiental de la migración en México. Y una vez que ya tuvimos ese análisis, pues nos acercamos con las personas expertas, ¿no? O sea, expertas en tuberculosis, pero también expertas en migración y expertas desde el punto de vista de las políticas públicas, o sea, personal que se encuentra dentro del gobierno, pero también de las ONGs. Quiero hacer una pequeña anotación respecto a eso. Estuvimos haciendo contacto con organizaciones de la sociedad civil. En México hay muy pocas, realmente identificamos muy pocas. Les puedo decir que las puedo contar con una mano, que realizan acciones específicamente para tuberculosis. Entonces, ¿qué hicimos? Pues también hay que buscar otras instituciones que también trabajen de forma indirecta, o más bien que los determinantes de la tuberculosis pues también le peguen, ¿no? Como es en el caso de las organizaciones que trabajan temas de VIH o diabetes, ¿no? Que es un binomio que se da de forma muy frecuente y que ahí sí hay muchísimas organizaciones que trabajan en el tema. No pasó con todas, pero sí tuvimos cierta resistencia al momento de querer establecer el contacto, de hablarles de tuberculosis. La respuesta de muchas de ellas fue: nosotros no trabajamos TB, nosotros no trabajamos tuberculosis, gracias, no nos interesa, gracias, nosotros no tenemos población con tuberculosis. Entonces, ahí ya nos está hablando de algo, o sea, ya nos habla de que hay un primer estigma por la enfermedad. Y bueno, pues eso obviamente dificulta que se creen estas redes, ¿no? Entre organizaciones. Si de por sí México es un país que tiene pocas organizaciones que se dedican a TB, y las otras organizaciones que trabajan temas que pueden funcionar de este tipo binomio como VIH y diabetes no tienen la apertura. Digo, no voy a generalizar, solamente les platico un poco en el caso de este estudio, pues es todavía mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, de forma muy general, lo que le mencionaba en este estudio, en este análisis de los aspectos contextuales, bueno, pues muchas de las personas migrantes provienen de comunidades donde la pobreza pues, es apremiante y salen de su ciudad de origen en busca de mejores condiciones. Y bueno, pues eso todavía es un desafío doble, ¿no? Para el gobierno mexicano. Y también hay otra parte, ¿no? El aspecto legal. Y esto justamente voy a citar a una experta en migración que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Y ella decía: México tiene leyes de primera, pero la implementación de tercera. Suena muy feo, obviamente no le quiero echar piedras a mi hermoso país, pero sí tenemos esa gran brecha, ¿no? O sea, en las leyes, el artículo 27, donde se habla justamente de estos derechos a la migración, donde se habla de la migración, pues sí, o sea, se habla de que México va a cobijar a las personas migrantes, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya en el aspecto práctico,
la ley no permea, ¿no? O sea, sigue habiendo muchísima discriminación, muchísima estigma por esta población. Y entonces ese es un problema. O sea, si bien tenemos el marco legal, no permea al momento de la implementación. Y bueno, también una parte que es fundamental, que si bien tuvimos ciertas dificultades para contactar a ciertas ONGs, en el caso de los albergues, que ellos también forman una parte fundamental en esta estrategia para justamente abordar la TV y la migración, también recibimos cierto rechazo en algunas ocasiones, pero ellos también tienen muchas limitaciones, ¿no? Lo que mencionaba Héctor en la pregunta que le hizo al doctor Breyer, hay muy poco recurso, entonces los albergues sufren de muchas condiciones donde hay inclusive hacinamiento, las condiciones alimenticias también son complicadas. Los albergues hacen todo lo que pueden, pero muchas veces eso justamente también puede llegar a favorecer que el tema de la tuberculosis se dé de muchísima más manera en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el tema también de la delincuencia organizada, en varias entrevistas que realizamos con las personas migrantes, al momento de llegar a México sufren de asaltos, sufren de secuestros, muchas veces las ven privadas de su libertad y los llevan a situaciones de esclavismo. Entonces, esa es otra situación, ¿no? Muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, esta violencia que tiene el migrante al momento de llegar a México, eso también es importante, ¿no? Y bueno, en el caso también la precariedad laboral. Una vez que llegan a México, buscan trabajo y muchas veces por su condición migrante reciben salarios que son inferiores a los que tienen los trabajadores mexicanos. Y bueno, eso también predispone a otras situaciones que influyen mucho en los determinantes sociales de la salud. Entonces aquí ponemos algunas de estas menciones que hicieron estos expertos, ¿no? O sea, cómo justamente pueden llegar a vivir en condiciones insalubres, vienen hasta 100, 200 personas en hacinamiento, pues obviamente eso hace que la posibilidad de infección aumente. Y bueno, aquí también mencionan, ¿no? Sobre cómo para las personas migrantes en tránsito, la mayoría suelen ser de alta vulnerabilidad, provienen de carencias de salud, ¿no? Y bueno, así como esta, hay otras que se encuentran en el documento ya mucho más extenso. Y bueno, esa es la parte contextual, pero también hay ciertas situaciones desde el punto de vista de los sistemas de salud. Quiero aquí solamente hacer una pequeña... denme un segundito. Quiero presentar una diapositiva que se omitió durante la presentación, pero que creo que es importante más para las personas que no conocen el sistema mexicano. El sistema de salud en México es muy complejo y esto lo quiero hacer de manera breve para que se entiendan muchas de las problemáticas que se encontraron después. Como en muchos otros países se divide en público-privado, pero inclusive el público tiene varias subdivisiones, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social, que básicamente se encarga de atender personas que tienen trabajo desde el tipo de vista formal, ya sea en empresas, organizaciones, o que son trabajadores del gobierno, también que son parte de las Fuerzas Armadas, o que trabajan en Pemex, que seguramente muchos, aunque no sean de México, la han escuchado. Es una empresa petrolera. Y desde el lado de vista público, también se encuentran las demás instituciones que tienen desde la perspectiva de la asistencia de salud pública, ¿no? En México en el 2019 hubo una reforma muy importante a la Ley General de Salud, en el que anteriormente teníamos algo que se le denominaba seguro popular, y las personas que no tuvieran acceso a la seguridad social podían acceder a este seguro popular y a través de un listado de padecimientos, pues podían acceder a los sistemas de salud, ¿no? Había una cartera de padecimientos, de tratamientos, de procedimientos que cubría el sistema de salud y que estas personas podían acceder tanto de primero, segundo como de tercer nivel. Pero a raíz de
de esta reforma, desaparece el Seguro Popular y entra una nueva institución que se llama INSABI. Esta institución lo que menciona es que todas las personas en el territorio mexicano tienen acceso a los servicios de salud. Eso es muy importante porque en teoría ya nos cobija también a las personas migrantes. En el caso del Seguro Popular, solamente por un tiempo determinado le brindaba ciertos servicios a las personas migrantes. En este caso, el INSABI ya cobija a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Y bueno, también se encuentra esta parte de la práctica privada, que también, como en muchos países, pues implica mucho lo que tiene que ver con el gasto de bolsillo, y muchas personas que no pueden acceder al sistema público terminan yendo al privado. Y bueno, vamos a regresar entonces a los aspectos relacionados con la organización del sistema de salud. De por sí, muchas personas ya que viven en México tienen barreras muy definidas para el acceso a la salud. México es un país con una gran cantidad de gasto de bolsillo, lo cual es un problema. Y entonces, si las personas mexicanas ya tienen un problema, pues para las personas migrantes es todavía mucho peor, ¿no? Ahora con la implementación de este nuevo instituto, el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, pues hay una falta de claridad en las reglas de operación en el tema de la población migrante. Pero quiero ser muy clara porque así como hay muy poca claridad en la población migrante, también hay para la población general. El INSABI todavía sigue siendo un tema de mucha preocupación en muchos sectores porque todavía hay, como es de reciente implementación, pues todavía hay muchísimas dudas y no solamente en la población migrante. Pero bueno, eso todavía complica más. Porque si antes por lo menos en el Seguro Popular teníamos muy bien definido qué se le iba a cubrir y por cuánto tiempo, ahora no lo tenemos claro, ¿no? O sea, a pesar de que ya supuestamente todas las personas en el territorio pueden acceder a los servicios de salud, bueno, las reglas de operación no son claras. También aquí se encontró discriminación por parte del personal de salud. Pero aquí sí quiero hacer una nota muy puntual, porque así como hay discriminación, también se encontraron casos increíbles donde el personal de salud está realmente comprometido con también ayudar a esta área de la población y brindan la atención como cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, esa también es una problemática que se encontró. Sigue habiendo un poco de discriminación por parte del personal de salud. Y muchas veces ellos mismos dicen, no, a ustedes no les podemos atender porque no son de México, ¿no? Porque no tienes una carta de identidad, no tienes IFE, o cualquier identificación oficial que te compruebe que eres mexicano. Entonces, sí se llega a presentar eso y sí es un problema. Y obviamente también lo que pasa es que justamente como ya han habido esos casos de discriminación, justamente de voz a voz las personas migrantes pues deciden ya no acudir a las áreas, a las unidades de salud, ¿no? Sus mismos compatriotas les dicen, ni vayas porque no te van a atender, te van a tratar mal, te van a discriminar. Y entonces, aunque ellos no hayan tenido una experiencia negativa, ellos mismos se autoexcluyen. ¿Y a dónde es? ¿A dónde acuden? Aquí en México y se encuentran los consultorios anexos a farmacia, que es justamente parte de este sistema privado y que son consultas a muy bajo precio. Estamos hablando de menos de $1, 30 pesos, perdón, un poquito más de $1 de consulta y pues es para ellos la forma en la acceder a los servicios de salud. Obviamente estas consultas son de atención de padecimientos de primer nivel, entonces pues obviamente ahí también hay un gasto de bolsillo y si llegaran a requerir algún tipo de atención de segundo o tercer nivel, pues obviamente no hay un sistema de transferencia, de transferencias o de contratransferencias dentro del sistema privado, entonces pues obviamente se pierde, ¿no? Y también si hay algún diagnóstico de tuberculosis dentro de estos consultorios anexos a farmacias, pues tampoco se les da el seguimiento, porque aunque en teoría sí deberían de dar un reporte al sector, a reportar el caso de tuberculosis y en muchos casos se da, pues no hay como tal algo que los obligue
a dar el seguimiento, ¿no? O sea, el médico de farmacia puede decir, ok, me parece que eres un paciente con tuberculosis, me paciente que lo refieren al sistema de salud, pero no se da ese seguimiento. En caso de que la persona no vaya, bueno, pues eso ya no corresponde al médico de la farmacia. Y bueno, también esta falta de apoyo por parte de las ONGs en temas relacionados con la tuberculosis. Y también un tema que justamente las personas migrantes nos relataban es que tenían miedo de acudir a las unidades médicas por ser deportadas, ¿no? O sea, por ser llevadas a centros migratorios. Y como su fin máximo es en muchas ocasiones ir a Estados Unidos, pues obviamente el deportarlos dificulta ese objetivo y además pues los regresan a su país de origen, aunque eso no es cierto. O sea, las autoridades sanitarias no tienen esa indicación y no es un tema, pero sí es un temor porque muchas veces las autoridades migratorias sí llegan a estar fuera de estas unidades de salud en ciudades migrantes y entonces por lo mismo deciden mejor no acudir. Ya me voy a apurar porque creo que se me está yendo el tiempo. Bueno, además del manual, el segundo objetivo de la consultoría pues fue la elaboración de un manual. Aquí justamente nos pidieron identificar las barreras y recomendaciones. Y son barreras que muchos ya conocemos, ¿no? O sea, las personas no cuentan con documentos de identificación, pero lo que en varios albergues nos decían es que ellos justamente los acompañan a las unidades médicas y con el fin de poder ayudarles a identificarse, ¿no? También no contar con recursos económicos, obviamente por todo este contexto que hay desde su país de origen hasta todas las situaciones de violencia que llegan a contar en México, pues obviamente también influyen. Pero también hay un tema que creo que es fundamental, es la información sobre a dónde acceder a los servicios de salud. Como les mencionaba en esa diapositiva anterior, pues el sistema de salud en México es muy complejo. Si para muchos mexicanos nos cuesta trabajo saber a dónde voy, quién me atiende, cómo me atiende y qué me va a dar, pues para una persona que no conoce el país y que además está recién llegada y que no tiene ni idea, pues obviamente no va a acceder a los servicios de salud de forma tan fácil. Y también el desconocimiento del personal de salud sobre su derecho a la salud, ¿no? O sea, muchas veces el personal de salud, por el hecho de ser migrante, piensa que no se le debe de brindar la atención cuando eso no es cierto. Bueno, también ya conductas discriminatorias, xenofóbicas, como lo mencionaba antes, y situaciones de violencia. Y bueno, también la parte del abandono, porque muchas veces como las personas están en tránsito, el tratamiento de la tuberculosis pues es un tratamiento largo, ¿no? Que requiere cierto seguimiento. Y si las mismas personas se están desplazando durante toda la República, la República Mexicana y no hay ese seguimiento, pues es muy difícil que puedan seguir con el tratamiento, ¿no? Pero también hay otra parte que es el desconocimiento de los síntomas de la TB, ¿no? Como mencionaba Héctor también, inclusive nosotros como médicos muchas veces desconocemos que esa enfermedad también es importante y que es importante descartarla, ¿no? Entonces también hay un desconocimiento de la parte de la tuberculosis y que también es importante abordar, ¿no? Y bueno, también como parte del manual se encuentran unos pequeños cuadros donde se brindan algunas estrategias para mejorar el acceso a los servicios de apoyo. Aquí hay un tema, justamente por los tiempos de la consultoría, el análisis fue completamente a nivel nacional. No se hizo por regiones, no se hizo por entidades federativas, lo cual es una limitante importante, porque si bien hay estados donde no hay a lo mejor esta cultura por el contexto migratorio, hay otros estados donde sí se realizan muchas acciones, como en Chiapas, como en las ciudades fronterizas del norte, donde se realizan muchas, por justamente el contexto geográfico, muchas acciones en apoyo a las personas migrantes. Pero muchas veces en esas ciudades que hay de tránsito,
pues justo no hay esa actividad o esas actividades enfocadas en las personas migrantes. Entonces, esa es una gran limitación que tiene este estudio y que creo que sí es importante que abordemos después de forma regional cuáles son esas oportunidades que hay de forma, por entidad federativa, ¿no? Porque sí hay muchas acciones que se están realizando de forma individual, entonces creo que es importante que se puedan, pues consensuar todas ellas y de alguna forma se puedan replicar, ¿no? Entonces, creo que una de las principales estrategias, creo que hay que brindarle información estratégicas a las organizaciones de la sociedad civil, en particular ahorita a las personas de los albergues. Creo que es muy importante brindarles información sobre cómo funciona el sistema de salud, porque muchos de ellos no saben a dónde derivar a las personas migrantes, no saben que el Plan Nacional de Tuberculosis brinda atención, seas o no mexicano, porque esa es una de las cosas que observamos. O sea, una vez ya que están dentro del Plan Nacional de Tuberculosis, los migrantes tienen las mismas barreras que cualquier otra persona mexicana, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, porque las barreras las estamos identificando para antes de llegar a la institución de salud. Entonces, es importante informar de forma particular a los albergues. Creo que es un área de oportunidad muy, muy importante, informarles sobre la tuberculosis, sobre los sistemas de salud. Y en el caso de las organizaciones que trabajen con tuberculosis, pues hablarles sobre este contexto migratorio que es tan complejo, ¿no? Y también sobre el sistema de salud. Y bueno, realizar alianzas estratégicas justamente por este problema de que no hay tantas organizaciones que trabajen temas de tuberculosis, pues sí se tiene que hacer mucha gestión con otras ONGs, como este caso, ONGs de VIH o diabetes, justamente para poder llegar a crear alianzas, ¿no? O sea, si tenemos muy poquitas ONGs que se dediquen exclusivamente a TB, pues sí es importante realizar. Y bueno, eso creo que es algo que el observatorio ha estado trabajando de manera importante. Y bueno, en el caso también de los consultorios anexos a farmacias, como llegan a ser la primera opción de estas personas migrantes para acceder a los sistemas de salud, pues es importante también realizar alianzas con estos consultorios, lo cual ya se está haciendo. Como mencionaba, ya se están haciendo acciones de forma regional, o sea, con Fundación BEST, que es una de las empresas de los consultorios anexos a farmacias, y vimos justamente en ciudades del norte, también vimos algunos en Acapulco. Entonces ya se están haciendo esas acciones individuales, pero creo que ese también es un área de oportunidad. Realizar campañas contra la sensibilización y el estigma, obviamente ese sigue siendo un problema sumamente importante que ustedes claramente ya lo conocen, pero además, aunado al estigma que hay en la enfermedad, pues hay un estigma también por ser personas migrantes. Entonces ahí se combina una serie de este componente social que todavía dificulta más que las personas puedan acceder a los servicios de salud. Y bueno, aquí dentro del manual también se incluye un pequeño diagrama de flujo para cómo se debe de abordar la atención de las personas desde la perspectiva de la sociedad civil. Obviamente nosotros no podemos meternos a la parte del sistema de salud, a esta parte legal, administrativa, pero sí podemos prever de herramientas que ayuden a que las personas puedan acceder, ¿no? Muchas veces lo único que se necesita es una tarjeta de identificación. Es la persona tal, viene de tal, tiene esta edad y se está quedando en este albergue, ¿no? Y muchas veces eso ayuda a que la persona pueda acceder a servicios de salud, porque muchas veces lo que les dicen es, bueno, necesito tu información, y el que no cuenten con ellas justamente les limita el acceso. Y también en el caso de los albergues, muchas veces el acompañamiento al primer contacto con la unidad de salud, pues también ayuda muchísimo que no se le niegue el servicio. Y bueno, pues muchísimas gracias. Héctor, no sé si me extendí, pero muchas gracias por el tiempo. No, estuvo bien, Alexia, un poquito, pero yo creo que valía la pena, ¿no? Que
¿Alguien tiene algún comentario que hacerle, alguna pregunta a la doctora Alexia? Creo que Carmen Navarro tiene algún comentario, tiene la mano levantada. Sí, gracias, adelante, Carmen. Héctor. Gracias. Sí, solamente comentar que, bueno, junto con los otros países, en el caso del equipo de Alexia, se desarrolló, bueno, el estudio de forma paralela, ¿no? En 10 países, ¿no? De América Latina y el Caribe, y en el cual pues encontramos que la riqueza de la información que tenía México, en algunos países solamente encontrábamos que eran migrantes de llegada, en otro caso era de tránsito, pero en el caso de México teníamos pues toda la casuística prácticamente que habíamos encontrado, y el tema también del nuevo régimen, ¿no? Que había reemplazado al Seguro Popular, que como describió Alexia, yo creo que en el momento que ellos empezaron la consultoría, encontraron, ¿no? Que habían muchos temas por definir, y yo creo que ha contribuido enormemente en el desarrollo que han visto, es encontrar exactamente cuáles eran, ¿no? Estos temas de las brechas, ¿no? Y las dificultades que estaban afrontando los migrantes, ¿no? Con los diferentes tipos, ¿no? De la naturaleza de la migración. El otro tema también es que este estudio fue compartido con el programa nacional, y en el cual, en la presentación que ha hecho Alexia, ya se encuentran incorporadas algunas de las observaciones que hizo el programa. Por ejemplo, este tema de poder ya hacer mucho más específico, ¿no? En cada uno es un estudio nacional. Por el tiempo, ¿no? Que se desarrolló, no pudo o no tomó esas especificidades, y que yo creo que da mucho campo para que pueda trabajarse tanto el programa nacional como el observatorio, y en conjunto, ¿no? Con otras organizaciones de la sociedad civil, y también de manera multisectorial, porque ese es el tratamiento que requiere, ¿no? Este problema que es tan que abarca, ¿no? Tantas circunstancias. Eso es nada más, era el único comentario que quería hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Hay dos preguntas, nada más le quiero dar la palabra a Marcos y luego las planteo. Adelante, Marcos. Sí, gracias, Héctor. Bueno, primero es un tema realmente muy, muy importante y mucho más amplio que únicamente la migración internacional. Tenemos un problema que ha sido abordado desde hace mucho tiempo, también insuficientemente, que es el de los jornaleros que provienen de diferentes lugares y que van a diferentes destinos en el país. O sea, el problema de la migración y la tuberculosis es sumamente complejo, y creo que es muy importante también conocer los instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado, como la Convención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias, que obviamente establece también pues, el derecho a recibir atención y a no ser discriminados por esta. Creo que ahí hay una responsabilidad del Estado que yo creo que habría que enunciarla, conocerla y difundir para que los migrantes conozcan también sus derechos. Esto que se nos mencionaba de que el sistema de salud es muy complejo, es verdad, pero obviamente yo quisiera platicar de una experiencia que intentamos hacer también infructuosamente, pero cuando se dieron las grandes caravanas de migrantes hacia México, nos preocupaba muchísimo la cantidad de mujeres que venían embarazadas o que venían acompañadas de niños muy pequeños. Entonces estuvimos promoviendo algunas medidas de protección para ellas, y sobre todo que ellas conocieran pues, los lugares de atención, sobre todo para emergencias obstétricas y emergencias perinatales. Y para esto propusimos algo que no se instrumentó desgraciadamente, pero que puede instrumentarse, que es una aplicación. La mayor parte de los migrantes, sobre todo internacionales, inclusive los migrantes nacionales que van a otros lugares, ya manejan un teléfono. Y el teléfono y una aplicación sencilla podría ser también la forma de recabar una serie de informaciones, de proporcionarles información sobre atención. Y obviamente, en este caso, pues la tuberculosis debe ser abordada, creo yo, y lo hemos platicado en algunas sesiones anteriores, ahora de manera conjunta con
otras enfermedades respiratorias. Creo que el diagnóstico inclusive de COVID y de otro tipo de problemas que también tienen medidas de prevención en común, podrían ser abordados dentro de una aplicación que permita primero que los migrantes pudieran no solamente identificar estos signos y síntomas, poder utilizar una aplicación que les permitiría también tener información sobre lugares de diagnóstico, centros de atención y también de los derechos que los migrantes tienen para recibir atención. Esto obviamente es complejo, pero requeriría pues, el conjunto no solamente del observatorio y de las organizaciones que lo componen, sino también de las instituciones. Debido a la importancia que esto tiene, pues yo creo que también se podría buscar una colaboración internacional. Sobre todo los problemas de migración transnacional, pues son problemas transfronterizos que requieren un abordaje integral en este sentido. Se ha hablado mucho del tema de la tuberculosis como un problema internacional y creo que es importante pues revisarlo ahora y sobre todo en el contexto pues de una enfermedad que también es transmitida por vía aérea, como es la COVID-19 y que obviamente cambia totalmente el diseño de muchas cosas, pero también hace que estos temas, el seguimiento de estos padecimientos tenga una importancia mucho mayor que antes. Yo creo que la utilización de aplicaciones puede representar una herramienta muy útil para informar, para inclusive geolocalizar, inclusive recabar algún tipo de información sencilla que nos permita también como rastrear ese tipo de elementos, pero sobre todo tener la oportunidad de brindar a las personas que viajan con signos y síntomas relacionados con tuberculosis o con otros padecimientos, información sobre su atención y su diagnóstico. Bueno, no quiero extenderme más, pero creo que es un tema que podríamos platicar después. Gracias. Sí, de acuerdo, Marcos. Yo creo que aquí podremos armar un webinario de tuberculosis y migración que sería muy, muy interesante. Hay dos preguntas. Uno de Francis dice, el manual que está comentando Alexia, si se puede compartir. Y otro dice, ¿cuál es el protocolo a seguir para dar tratamiento a los pacientes migrantes bajo el esquema de INSABI? Si gustan contestar esas dos cosas, y luego me gustaría hacer un comentario breve y luego ya pasar al siguiente tema. Adelante, Alexia o Carmen, no sé quién. El manual sí, ya lo compartimos con compañeros en salud y me parece que esa es la intención. No sé si hay alguien de compañeros en salud que me ayudaría a responder mejor esa pregunta. Y en cuanto al protocolo del INSABI, sigue siendo el mismo que se manejaba con el Seguro Popular. O sea, si seguimos con la guía de práctica clínica y el Plan Nacional de Tuberculosis, sí continúa haciendo estas acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento en cuanto a tuberculosis. Se le sigue brindando la cobertura en cuanto a tuberculosis desde el punto de vista del primer y segundo nivel. El tercer nivel es un tema gris todavía en el contexto del INSABI, que para muchos padecimientos de alta especialidad pues todavía es un poco complicado. Muchas gracias, Alexia. Perdón, Héctor, ¿me podrías repetir la pregunta para compañeros en salud? O sea, sí, el manual se va a poder compartir. Si se puede difundir entre, bueno, pues obviamente hacerlo público, ¿no? Pues yo creo que pues sería cuestión, o sea, creo que ese es el propósito de las consultorías y solo sería ya cuestión de ver en cuestiones administrativas y todo, pero los mantengo al tanto y esperemos que pronto todos puedan tener el manual. Entonces, digamos que podría ser un acuerdo, ¿no? Que luego nos pasen este manual. Exacto, sí, aquí lo apuntamos. Sí, claro que sí. Ok, gracias, Serena. Todo esto es muy importante, ¿no? Me parece que ahora, además de lo que están ya comentando, hay que tomar en cuenta que pues, nos acaban de dar un revés allá en Estados Unidos. Está el título 42, si mal no recuerdo, o 40, que pues faculta ya a Estados Unidos pues, ahora sí que a cerrar las fronteras y a deportar a la gente en aras de que no se transmite el COVID-19, que bueno, esto ya viene desde la época de Donald Trump. Y la otra que, bueno, pues también la Corte de Justicia está pues, ordenándole al gobierno de Biden
que precisamente reactive algunos de los programas que tuvo Donald Trump, con lo cual pues México se convierte, quiera o no quiera, pues en un país tercero que le llama, ¿no? A mí me preocupa mucho esto, sobre todo en las regiones fronterizas. Por ejemplo, hablo aquí en concreto de Chiapas, de que pues hay población que ya empieza a tener mayores, pues ahora sí que dimensiones, lo que tiene que ver con la xenofobia y con el racismo, ¿no? Entonces me parece que también por ahí podríamos influir nosotros, porque a la población mexicana hay que recordarle que, ya lo veíamos en una gráfica de Alexia, somos un país exportador de migrantes, somos de los principales exportadores, y creo que eso tenemos que tenerlo muy consciente entre todas y todos, pues para que no tratemos mal a la población que viene en busca de oportunidades, etcétera, y que de alguna manera pues esto sea recíproco y seamos más humanos en el trato de las personas que vienen, ¿no? Que ahora ya vimos en las primeras planas de algunos diarios que están llegando hasta personas de Afganistán, por ejemplo, periodistas, etcétera, pues con los cuales pues hay que mostrarnos generosos y pues resolver esa problemática que no es de unos ni de otros, sino de todas y todos, ¿sí? Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, otro planteamiento, se continuaría con la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pasaríamos así muy rápidamente a la cuestión que tiene que ver con las mesas. Para los compañeros y compañeras que no son del observatorio y de los que se acaban de integrar, el observatorio trabaja con 3 mesas, principalmente 3 de trabajo, una de políticas públicas, una sobre grupos vulnerables y otra sobre aspectos psicosociales. En el de políticas públicas, ahorita hemos estado trabajando bajo 2 vertientes, una que es un diplomado en tuberculosis, que ya está muy avanzado. De hecho, tuvimos una reunión el día de ayer en donde se va a contratar una persona para que ahora sí que haga toda la talacha de subir el primer módulo del diplomado, utilizarlo como prueba, y ya de ahí seguir pues, subiendo los 9 módulos restantes. También ya se hizo un acuerdo con la Universidad del Soconusco para la generación de la unidad de vinculación. Está el webinar de políticas públicas, y también el de determinantes sociales de la tuberculosis, y también en una reunión posterior que también se tuvo el día de ayer, pues se estableció pues, la idea de hacer una infografía sobre tuberculosis y diabetes, que ya afortunadamente hay aquí compañeros y compañeras que están pues, tocando esta temática, ¿no? Lo cual a mí me agrada mucho, me tranquiliza mucho, porque como sabemos, pues 1/3 de las personas que tienen tuberculosis también tienen diabetes, ¿no? En el de grupos vulnerables, pues siguen trabajando cada una de estas organizaciones. Está Partería de Salud Natural, de aquí de los Altos de Chiapas, Medical Impact, que trabaja en la Ciudad de México, pero que manda brigadas a distintas partes de la República. El Hospital San Carlos, que tiene una importantísima presencia en la zona selva de aquí de Chiapas, pero que a pesar de que está en condiciones más o menos de aislamiento, pues le llegan personas de todos lados, prácticamente pues hasta de la frontera sur, y que afortunadamente pues ahí están atendiendo, ¿no? Y Salud y Desarrollo Comunitario, que también pues ya se está formando un albergue allá de migrantes y que están atendiendo a ellos, además de que capacitan a médicos y enfermeras y psicólogos en servicio social, ya con el tema de tuberculosis, ¿no? Y la mesa de aspectos psicosociales, que ya nos prometieron que van a hacer un webinario sobre también esta temática de aspectos psicosociales y tuberculosis, y que también pues están en construcción de darnos pues las bases de un modelo psicosocial de atención a personas afectadas con tuberculosis. ¿Sí? Pero avisarles, bueno, ya tenemos un poco más de presencia. Acabo de estar la semana pasada en Acapulco, Guerrero. La verdad es que quiero agradecerles a todos los que pues, tuvimos la oportunidad de visitar, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Diabetes, el Hotel Cristal, que se suma también al observatorio. Y pues por supuesto, pues esto nos hace todavía más fuertes. También está la Universidad de Hipócrates. No la pongo aquí, porque tuve una primera reunión con ellos, pero recibí en la mañana un correo que se integra en el observatorio también, ¿no? Lo cual, pues ahí vamos avanzando en el observatorio. Les comentaba del webinar que va a haber sobre tuberculosis y COVID. Ahí pónganlo en su agenda, por favor, con el doctor Joan Cailá Buqueras, que pues tengo el gusto de conocer de alguna forma, lo considero mi maestro, de él aprendí muchísimas cosas. Y también le soy muy agradecido porque cuando hice mis estudios allá en Barcelona, pues gracias a él,
fue que empezamos a obtener financiamientos, ustedes que eran muy pequeños, pero pues por ahí pudimos iniciar nuestras investigaciones en tuberculosis. ¿Sí? Hicimos esta infografía, esta no fue para personal, no fue para la población general, fue para personal de salud, donde pues, compañeras aquí del Colegio de la Frontera Sur, particularmente dos, Cristina Gordillo y Viviana Martínez, pues esta es la cuarta infografía que hacemos, que se la voy a poner a disposición a Blanca, y que de alguna forma, pues, dado lo que hemos visto en algunos centros de salud y en otras instituciones, como que a veces no tenemos muy claro el mismo personal de salud de qué va esto, ¿no? Entonces, un poco también se las paso a ustedes para que pueden aportarle, hacer sus críticas, sus observaciones, sugerencias, pues también que la mejoremos. Es un trabajo de todos y que pues a la brevedad lo podamos empezar a compartir, ¿no? También pues recordarles, ahí está la página del observatorio, por favor, no solo la visiten, sino también pues aliméntenla, me pueden enviar a mí sus aportaciones. La página que más se visita de los indicadores y la de los videos, recuerden que ahí estamos subiendo los webinarios o las partes de las reuniones virtuales que tienen que ver con ponencias, como las que se presentaron hoy. Estas las estamos subiendo ahí. Y en la parte de indicadores, pues estamos haciendo un registro de lo que pues, la Dirección General de Epidemiología está aportando en su boletín semanal, ¿no? Seguimos también con la cuenta del observatorio de Twitter. Ya llevamos 233 seguidores, sigue en construcción y también ojalá la puedan ir aportando. También está la página de Facebook, también estamos siguiendo, ¿no? Decía, pues hace poco publicamos también una carta abierta a la Unión Europea, también un artículo sobre tuberculosis, y en la mañana recibí con Zeus Arana, iniciativa de él, y participó también Marcos Arana, escribimos una carta sobre COVID y poblaciones indígenas, básicamente lo que es enfocado a las vacunas, que no solo es la afectación del rechazo de la vacuna del COVID, sino también está pegando a las vacunas del cuadro al cuadro básico, porque pues ahí va la de la BCG, y si no se vacuna ni de COVID, pocos están vacunando, pues yo creo que la estamos llevando muy mal y podemos llevar a la población a mayores niveles de riesgo. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo más que quiera decir. ¿Ningún comentario por ahí? No, gracias. ¿No? Ok, pues no sé, Mario, ¿algún comentario que quisieras decir? No, que ha sido muy interesante, muy instructivo. Realmente el informe de Alexia es demoledor y un poco viéndolo desde aquí, claro, no hay comparación. Obviamente los problemas que tenéis son muy, muy graves. Aquí se ha logrado de alguna forma contener el tema tuberculosis y se está con el tema COVID. Pero obviamente no, el sistema sanitario, bien que mal, funciona con sus deficiencias. Obviamente los especialistas tardan meses y meses en dar cita, pero bueno, se atiende y la salud pública más o menos está controlada. Así que no, os agradezco mucho haber podido participar y escuchar estos informes. Sí, Mario, pregunta Francis si las películas que comentaste vamos a tener acceso a ellas. ¿Cómo podríamos accesar? Sí, no hay problema. Yo luego nos comunicamos mañana vía mail y vemos la forma vía Dropbox o algún sistema de servidor externo, te las transmito, no hay ningún problema en ello. Y desde ya, inclusive las jornadas, nosotros estamos publicando prácticamente todo lo que estamos haciendo desde que estamos en la etapa, digamos, de comunicación digital y por medio de Zoom y Teams y demás. Y en la web Memorias de la COVID-19 tenemos colgado prácticamente todos los comentarios, menos estas películas del Cineforum que te las envío personalmente. Y bueno, esperamos y espero que podamos seguir
esta interacción de una manera más activa, ¿no? Gracias por todo. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, pues gracias a todas y todos por haber estado aquí en la reunión. Pues seguimos trabajando y pues que les vaya muy bien. ¿Sí? Gracias, Marcos. Gracias, Alexia, Blanca, y Lourdes, Francis, Oscar, Román, Adriana, Mildred y Betty. ¿Sí? Pues a todas y todos. Gracias, Rosy, Santiago también. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias a todos ustedes. Muy buenas las exposiciones y muchas felicidades y más gracias a todos. Linda tarde. Y me quedo esperando la infografía. No sé si quieren que les agreguemos los logos. Sí, te los mando, Blanca. Sí, hoy te los mando, Blanca. Sí, tengo varios pendientes ahí contigo. Sí, por ahí me pones un mensajito que es lo que necesitan que le hagamos. Ok. Vale, gracias. Oscar, gracias por haber estado. Lourdes también. Saludos. Bye. Saludos, Rosy. Bye. Hasta luego, Martín. Que estés bien. Bye, Héctor. Bye, gracias. Juan, que estés bien también. Gracias, Román. Perdón, Gia, ¿quién es? Adriana, ¿es Celia? No, Celia, compañeros en salud, justo te iba a preguntar eso. Bueno, creo que todavía está aquí Gia, ¿no? No sé quién sea. ¿Puedes escuchar? Sí, no sé si... En dado caso está con el micro apagado. Sí, no sé si es de... No, es una disculpa, soy Ángel René Estrada Arévalo. Ya. Algunos asuntos, ya, sí, pero escuché... perfecto, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Uy, no pediste la palabra, René. No, pero sí escuché la presentación, la primera parte de migración, pero voy a ver la grabación. Gracias. Hola, René, que estés bien. Un abrazo. Gracias, hasta luego, Adriana. Gracias. Román, José Juan, compañeros en salud, quienes están todavía conectados. Muchas gracias. Una disculpa. Sí, gracias, René. Hasta luego. Adriana, te agradezco mucho tu apoyo. No, al contrario. Entonces, pues ahí luego vemos la grabación y la subimos a la página. Sí, no te preocupes. En un ratito yo creo que Celia nos ayuda a compartirla. Y listo. Nada más estoy esperando que salgan todos para poder grabarla y eso. Entonces, si tú te quieres desconectar, aquí yo estoy. Bueno, ahora ¿vale? Sale. Pues muchas gracias, mucha suerte. Cualquier cosa, estamos en contacto. Sí, yo creo que quedó bien, ¿no? La reunión, muy interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Las dos exposiciones muy, muy interesantes. Ahora, va, pues. Bye. Ok. Ya. No se escucha, perdón. Ya acabó la reunión.